entendemos que ha quedado acreditado en el acto del plenario no solo el origen, sino también el objeto, la finalidad y el desarrollo también de todo el operativo parapolicial delictivo sometido a enjuiciamiento. Bien, entendemos que ha quedado acreditado en el acto del plenario que ya desde principios del año 2013, con anterioridad a la captación de Sergio Ríos, con anterioridad a que se llevasen a cabo las vigilancias sobre Rosalía Iglesias, ya se había puesto de manifiesto el interés de los acusados por recabar información y documentación que Luis Bárcenas pudiera tener en su poder y que pudiera resultar comprometedora relacionada con el caso Gürtel y que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, incluyendo, desde luego, las grabaciones que al menos sugería Luis Bárcenas que tenía con dirigentes del Partido Popular. Hay que tener en cuenta en este sentido que ya desde finales de enero del año 2013, el día 31 de enero, se publicaron por el país los llamados papeles de Bárcenas, es decir, lo que Luis Bárcenas había llamado la contabilidad extracontable del Partido Popular. En la misma línea, el 14 de julio del año 2013, por el diario El Mundo, se publicaron los famosos mensajes de Luis Bárcenas intercambiados con Mariano Rajoy. Todo ello no hizo sino incrementar la preocupación y el consiguiente interés de los encausados por recabar este tipo de documentación. Y es que esta preocupación y este interés, ya desde principios del año 2013, se plasmó por el acusado José Manuel Villarejo en sus agendas o diarios incorporados a la causa a través del oficio de la Unidad de Asuntos Internos de 8 de abril del año 2021. Con relación a estas anotaciones realizadas por el acusado José Manuel Villarejo en sus agendas o diarios, hay que tener en cuenta que, efectivamente, cuando hablaba con terceros, como manifestó en el día de ayer José Luis Olivera, el acusado José Manuel Villarejo, cuando hablaba con terceros, podía incluso fanfarronear, podía exagerar, pero desde luego, como nos explicó el inspector jefe 111.470 en el acto del plenario, cuando escribe en sus agendas o diarios, desde luego José Manuel Villarejo no se engaña a sí mismo, es decir, plasma exactamente lo que está viviendo, lo que está ocurriendo en cada momento. Y como digo, ya desde principios del año 2013 plasmó en sus agendas o diarios el interés y la preocupación de los encausados por hacerse con la documentación a que me he referido antes, que pudiera tener Luis Bárcenas vinculada con el caso Gürtel y que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes. Por ejemplo, hay muchas anotaciones. A título de ejemplo, el 5 de febrero del año 2013, siempre anotaciones vinculadas a Francisco Martínez, al entonces secretario de Estado de Interior. El 5 de febrero del año 2013, anota el posible destino de documentos de Luis Bárcenas en casa de su madre en Riaza. El 20 de febrero ya anota el interés por grabaciones de Bárcenas. El 25 de marzo del año 2013, Francisco Martínez propone más acercamiento y mayor control sobre Luis Bárcenas. El 11 de julio del año 2013, también con relación a Francisco Martínez, plan contra Luis Bárcenas, intervención de comunicaciones, registros y demás. El 15 de julio, nuevamente, Francisco Martínez solicita un plan estratégico para salir del caso Luis Bárcenas. Recordemos que el día anterior, el día 14, se habían publicado los mensajes con Mariano Rajoy. Y el día 16 de julio vuelve a dejar constancia en sus agendas o diarios José Manuel Villarejo la problemática por las posibles grabaciones de Luis Bárcenas. Todo ello, insisto, en anotaciones vinculadas a Francisco Martínez. Quiere ello decir que desde el momento en que fue concebido el operativo ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite bastarda, si se nos permite delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel. Lo puso de manifiesto en sus declaraciones en el juzgado de instrucción el comisario Enrique García Castaño, que fueron debidamente introducidas en el acto del plenario. En su declaración de 26 de marzo del año 2019 ya manifestó que el objetivo del operativo que le manifestaron en la DAO, que se le manifestó por Eugenio Pino, fue comprobar si Luis Bárcenas se había llevado de la sede del Partido Popular discos duros con la financiación, pagos extraordinarios, pagos en B y donaciones. Pero es que además confirmó que el acusado Francisco Martínez le manifestó expresa preocupación por este tipo de documentación a Enrique García Castaño. Bien.
Por parte de los acusados, a lo largo del procedimiento, se trató de manera un tanto errática, contradiciéndose desde luego unos con otros, se trató de legalizar su actuación buscando diferentes finalidades al operativo. Una de aquellas finalidades que se pretendió introducir en el acto del juicio oral fue que la finalidad del operativo había sido localizar las cuentas bancarias que Luis Bárcenas titulaba en Suiza. Luego se puso de manifiesto que aquella información ya había sido incorporada al caso Gürtel a finales del año 2012, es decir, con anterioridad a que se hubiese dado inicio al operativo delictivo sometido a enjuiciamiento. Nos lo confirmó el testigo Manuel Morocho, nos lo confirmó también ayer José Luis Olivera, lo confirmó el propio Luis Bárcenas, lo confirmó también el comisario general de Policía Judicial, el señor García Losada. La comisión rogatoria de Suiza llegó a finales del año 2012 y se dio traslado a las partes en el seno del procedimiento del caso Gürtel a principios del año 2013, insisto, con anterioridad a que se iniciase el operativo delictivo sometido a enjuiciamiento. Pero es que esa respuesta que facilitaron las autoridades de Suiza, esa primera respuesta fue objeto o dio lugar a peticiones complementarias de información. Es que también nos confirmó en el acto del plenario el señor Luna, el jefe de sección de la UDEF, que no existió ningún problema para que Suiza ejecutara aquellas solicitudes complementarias de información formuladas por las autoridades españolas. Y es que como digo, desde el inicio el operativo presenta carácter delictivo desde el mismo momento de su concepción y no solo en su desarrollo. Y digo que desde el primer momento, desde el momento de su concepción, porque los encausados jamás tuvieron la interlocución con el magistrado instructor del caso Gürtel, con el magistrado que investigaba los delitos cometidos en el seno del caso Gürtel. No solo no tuvieron interlocución con el magistrado instructor, tampoco con la UDEF, que había sido designada en funciones de policía judicial, es decir, correspondía a la UDEF, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 547 a 550 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, actuar en funciones de policía judicial, es decir, bajo la dependencia del magistrado instructor, llevar a cabo sus funciones para el descubrimiento para la averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente. Es decir, en ningún caso los acusados podían llevar a cabo ningún operativo de inteligencia que estuviese dirigido a completar la investigación del caso Gürtel. En primer lugar, porque el operativo desarrollado no constituyó ningún operativo de inteligencia que tuviera esa finalidad de completar la investigación del caso Gürtel. Pero es que, en segundo lugar, es que, como estoy diciendo, esa falta de interlocución con el magistrado instructor que dirigía la investigación y con la unidad de delincuencia económica y fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna que pudiera presentar la investigación del caso Gürtel y que necesitase ser completada a través de ningún tipo de operativo. Pero, desde luego, negamos la mayor. No se llevó a cabo ningún operativo de inteligencia dirigido a completar la investigación del caso Gürtel. Insisto, no se tenía la interlocución ni con el magistrado instructor ni con la UDEF, que es la que había sido designada en funciones de policía judicial para actuar siempre bajo la dependencia del magistrado instructor. Pues bien, es así como, al margen del magistrado instructor y al margen de cualquier interlocución con la UDEF, llegamos a la captación de Sergio Ríos y, una vez captado, a su manejo o control por los diferentes encausados. Con relación a la vinculación que tuvo Sergio Ríos con la familia Bárcenas, nos explicó en el plenario Luis Bárcenas que efectivamente contrató a Sergio Ríos como conductor y que se acabó convirtiendo, nos dijo, en un chico para todos, una persona de absoluta confianza que no solo ejercía de conductor, trasladándole a los diferentes lugares que fuese necesario, sino que además le guardaba el teléfono en reuniones y también intervenía en los traslados de documentación a notarios, a entidades bancarias, también a los abogados. Esta relación de absoluta confianza con Sergio Ríos fue confirmada en el acto del plenario también por Rosalía Iglesias y también por Guillermo Bárcenas, por el hijo del matrimonio. Bien, respecto a la captación de Sergio Ríos, fue confirmada en el propio acto del plenario cómo se llevó a cabo por los propios acusados que intervinieron, por Eugenio Pino, por José Manuel Villarejo, por Andrés Gómez Gordo y por el propio Sergio Ríos.
Se confirmó el primer intento infructuoso llevado a cabo por Enrique García Castaño, con la entrega de una tarjeta con un número de teléfono, la intermediación de Andrés Gómez Gordo llamando a ese número de teléfono que había facilitado Enrique García Castaño, el primer contacto con José Manuel Villarejo, facilitado por Andrés Gómez Gordo, siguiendo las instrucciones, siguiendo las indicaciones de Eugenio Pino, y efectivamente la primera reunión que tuvieron José Manuel Villarejo y Sergio Ríos en un descampado, nos dijo Andrés Gómez Gordo en el acto del plenario, en un descampado en las inmediaciones o cerca de un McDonald's en el campo de las Naciones. Se trata, como digo, de actuaciones que han sido reconocidas en el plenario por los propios intervinientes. Pero es que también se ha acreditado en el plenario la participación, ya desde el momento de la captación de Sergio Ríos, la participación, digo, tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge Fernández Díaz en su condición de ministro.